Initiating launch sequence. Con la vista puesta en la colonización de la Luna, los científicos entendieron que entre los problemas por resolver está crear un sistema GPS que facilite los vuelos a nuestros satélites. La forma en que se dirigen los vuelos hoy puede resultar eficiente, pero poco útil cuando sea necesario establecer itinerarios Tierra-Luna diarios o casi diarios. Los controles de mando en la Tierra requieren una gran cantidad de personal y resultan muy costosos. Por otro lado, el sistema de GPS utilizado en la Tierra es inviable en la Luna, porque la señal que llega a nuestro satélite es 1000 veces más débil que en la Tierra. Pero eso podría cambiar pronto. En 2024, la NASA, en conjunto con la Agencia Espacial Italiana, llevará a la Luna el Luger, un receptor capaz de captar señales de las redes de navegación por satélite GPS de Estados Unidos y la de la Unión Europea. Si este experimento tiene éxito, la NASA utilizará los datos de esa misión para desarrollar sistemas de navegación por satélite que abarquen la Luna y sus alrededores. La NASA también colabora con la Agencia Espacial Europea en el proyecto lunar Pathfinder, un orbitador lunar que se lanzará en 2025 y llevará a bordo el Navimun, un receptor de navegación por satélite. Este receptor utilizará señales de las redes de satélites GPS y Galileo, así como otras mediciones, incluidas las atracciones gravitatorias de la Tierra y la Luna, para determinar su propia ubicación con una precisión de menos de 100 metros de error. Si el receptor tiene éxito en ubicarse a sí mismo, será seguido por un enjambre de satélites equipados con Navimun que proporcionarán una red lunar de orientación. Los beneficios no son solo para la navegación entre la Tierra y la Luna, sino también para el movimiento en ese satélite de los astronautas, rovers, drones y otras naves espaciales en su superficie. Si te resultó interesante este video, suscríbete al canal para mantenerte al día en los avances de la conquista del espacio.